Mi difunto esposo dejó una carta. No la abras hasta que los niños intenten quitarte la casa. Ayer, nuestro hijo vino con un abogado. Abrí el sobre en silencio, lo que vi dentro. Buen día, queridas oyentes. Me alegra que estén aquí conmigo. Por favor, denle like a este vídeo. Escuchen mi historia hasta el final y díganme desde qué ciudad me escuchan. Así puedo ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Margaret Ellen Calewa y he vivido en esta casa durante 41 años. Quiero que entiendan, antes de contarles lo que pasó, antes de describir la expresión en el rostro de mi hijo cuando saqué ese sobre del cajón de la cocina, quiero que entiendan lo que esta casa significaba. No como propiedad, no como metros cuadrados ni valor tasado ni una línea en la hoja de cálculo de algún abogado de sucesiones, sino como el lugar donde mi esposo Harold construyó el porche trasero con sus propias manos el verano antes de que naciera nuestro hijo menor. Donde nuestra hija Carol aprendió a andar en bicicleta en la entrada, raspándose la rodilla en el mismo asfalto agrietado que nunca terminamos de arreglar. Donde Harold y yo nos sentamos cada una de las noches de nuestra vida de casados, en los años buenos y en los difíciles, tomando café en la mesa de la cocina junto a la ventana que da al viejo roble. Harold murió 14 meses antes de que todo esto comenzara. Cáncer de páncreas, rápido e implacable. Se fue en 4 meses desde el diagnóstico. Y no voy a fingir que los meses después de su muerte fueron otra cosa que oscuros. Yo deambulaba por esta casa de 4 habitaciones como una canica dentro de una caja de zapatos. Comía sopa enlatada. Me olvidaba de regar las plantas que él amaba. Dejé el porche trasero sin pintar otra temporada más. Pero estaba saliendo adelante, lentamente, con dolor, como una mujer en sus 70 aprende a hacerlo después de 52 años compartiendo una vida. Tenía a mis amigas de la iglesia. Tenía a mi vecina Ruth, que traía guisos y no hablaba demasiado. Tenía a mi hija Carol en Portland, que llamaba todos los domingos sin falta. Y tenía a mi hijo Travis, o eso creía. La primera señal fue tan pequeña que casi no la noté. Travis siempre había llamado los domingos también. No con la misma constancia que Carol, pero lo suficiente. Después de que Harold murió, empezó a venir en coche desde Columbus cada pocas semanas, lo cual me conmovía. Se sentaba en la mesa de la cocina, tomaba mi café y hablaba de su trabajo. De su esposa Diane, de sus 2 hijos en la secundaria. Cosas normales, cosas buenas. Le dije a Ruth que era el lado positivo. El duelo había traído de vuelta a mi hijo. Pero alrededor del 3er mes, noté que Travis había dejado de mirar las fotos sobre la repisa cuando venía de visita. Antes les echaba un vistazo, la foto de boda de sus padres, la Navidad familiar de 1987. Ahora sus ojos recorrían la habitación de otra manera. Midiendo. Esa es la única palabra que encuentro. Estaba midiendo. Luego empezaron las preguntas. Sueltas, casuales, escondidas dentro de conversaciones normales. Mamá, ¿tienes un asesor financiero? Harold se encargaba de todo eso, ¿verdad? Y otra vez. Este barrio ha subido mucho de valor. ¿Sabías que los Henderson vendieron por 400.000 esa casa tan pequeña? Se rió al decirlo, como si fuera solo una charla sin importancia. Fue Diane quien me hizo darme cuenta de que algo no estaba bien. Vino con Travis en octubre, lo cual era inusual. Siempre encontraba excusas para no venir. Recorrió la planta baja con la atención cuidadosa de una mujer que no estaba admirando, sino evaluando. Se detuvo en la puerta del dormitorio principal. Tocó las encimeras de la cocina. Cuando le ofrecí café, lo rechazó y miró su teléfono. Esa noche, después de que se fueron, me senté en el sillón de Harold y pensé en el sobre. Harold me lo había puesto en las manos 3 semanas antes de morir, cuando aún estaba lúcido, pero sabía que su tiempo era corto. Era un hombre metódico, mi Harold, ingeniero. No hacía nada sin motivo. No lo abras hasta que lo necesites, me dijo. Sabrás cuándo. ¿Cómo voy a saberlo?, pregunté. Me apretó la mano. Si los chicos alguna vez intentan quitarte la casa, cualquiera de los dos, hizo una pausa, pero creo que será Travis. Guardé el sobre en el cajón de la cocina, debajo de los paños,
e intenté no pensar en lo que significaba que mi esposo hubiera sentido la necesidad de escribirlo. Eso fue hace 14 meses. Ayer por la mañana, Travis llamó para decir que pasaría por casa. Su voz tenía un tono que ya había escuchado antes. En contratistas que están a punto de decirte que la reparación costará más de lo esperado. En médicos que dan resultados que ya decidieron cómo presentar. Cuidadoso. Preparado. Llegó a las 2 de la tarde. No estaba solo. El hombre que lo acompañaba llevaba un traje gris oscuro y un portafolio de cuero. Tendría unos 45 años, con la sonrisa ensayada de alguien que cobra por hora. Travis lo presentó como mi abogado, el señor Greer. No un amigo de la familia. No alguien que pasaba de visita. Un abogado en mi mesa de la cocina. Mamá, dijo Travis, y noté que no me abrazó. Tenemos que hablar de la casa. Miré al señor Greer. Miré a mi hijo. Y luego me giré hacia el cajón de la cocina. Ya sabía lo que iba a hacer. Harold había sabido que yo lo sabría. 52 años de matrimonio hacen eso. Dejan una parte de tu esposo dentro de ti, como la aguja de una brújula que no deja de funcionar solo porque él ya no esté. Metí la mano debajo de los paños. Mis dedos encontraron el sobre. Lo puse sobre la mesa entre nosotros. Travis lo miró fijamente. Algo cruzó su rostro. Sorpresa. Y luego algo más duro. ¿Qué es eso? Aún no lo sé, dije. Vamos a averiguarlo. Abrí el sobre, y lo que vi dentro lo cambió todo. El sobre contenía 3 cosas. La primera era una hoja escrita a mano, con la letra ordenada de ingeniero de Harold. La segunda era un documento doblado, oficial y notariado, con un sello judicial que reconocí de los años en que Harold llevaba todo con cuidado. La tercera era un sobre más pequeño, sellado, con una etiqueta escrita por Harold, para Carol. Dáselo cuando todo termine. No leí nada en voz alta. Travis y el señor Greer estaban sentados frente a mí, en mi propia mesa de la cocina, y yo leí la carta de Harold en silencio, con la concentración particular de una mujer que entiende que los próximos minutos van a determinar el resto de su vida. Harold escribió de forma directa, como siempre hablaba. Margaret, si estás leyendo esto, Travis ha dado su paso. Lo siento. Esperaba estar equivocado sobre él. Esto es lo que necesitas saber. Lo que seguía no era una acusación. Era documentación. Harold había descubierto en el último año de su vida que Travis había sacado un préstamo 2 años antes usando nuestra casa como garantía informal en conversaciones con un grupo de prestamistas privados. No era legalmente vinculante por sí solo, pero era evidencia de intención y estaba conectado con un plan mayor. Harold había hablado con nuestro abogado familiar, un hombre llamado Frank Delaney, sin decírmelo, porque no quería asustarme mientras aún estaba vivo para manejar la situación. Frank había preparado un documento, el papel notariado dentro del sobre, una declaración de derechos exclusivos sobre la vivienda, que confirmaba mi condición de única propietaria sobreviviente de la propiedad en el número 412 de Birwood Lane, con una cláusula adicional que bloqueaba cualquier reclamación de participación familiar, a menos que estuviera respaldada por un acuerdo firmado y con testigos anterior a la muerte de Harold. Harold lo había firmado, Frank Delaney lo había notariado y había estado en el cajón de mi cocina durante más de 1 año. Travis vendrá con un abogado, había escrito Harold. Él afirmará que acordamos verbalmente dejarle la casa a cambio de cierta ayuda financiera que nos dio en el año 2019. No fue así. Nos ayudó con la reparación de la calefacción. Se lo agradecimos y le devolvimos todo el dinero. Tengo los registros bancarios. Frank tiene copias de todo. Dejé la carta sobre la mesa. Miré a mi hijo. Travis se había quedado completamente inmóvil. Observaba mi rostro como un hombre que mira una puerta que espera que se abra, sin saber qué hay del otro lado. Travis, dije en voz baja, ¿le dijiste a este hombre que tienes algún derecho sobre esta casa? Hubo una pausa. Mamá, es complicado. Papá y yo teníamos un entendimiento. Tu padre dejó ese entendimiento por escrito. El señor Greer se aclaró la garganta. Señora Calegua, hay varias vías que... Estoy hablando con mi hijo. La cocina estaba en silencio.
El refrigerador zumbaba. A través de la ventana, un coche pasó por Virgo Lane, tan normal como cualquier martes por la tarde. Travis dijo: «Papá quería que esta casa se quedara en la familia. Tú estás aquí sola, dando vueltas, es demasiado para ti». Y ahí estaba. No era un argumento legal. Era una estrategia. La casa es demasiado para ti, eres mayor. Estás sola, solo estamos siendo prácticos. El lenguaje de las personas que deciden que lo que quieren, casualmente también es lo mejor para ti. Después de que se fueron, el señor Greer guardando su portafolio bajo el brazo, Travis sin mirarme del todo a los ojos al salir por la puerta, me quedé sentada durante mucho tiempo en el sillón de Harold. Tenía miedo. Quiero ser honesta con eso, porque creo que la gente imagina que primero viene la rabia o el valor. No es así. Primero viene el miedo. Yo era una mujer de 73 años, sola en una casa que alguien estaba intentando quitarme y ese alguien era mi propio hijo. Y el miedo a eso, no solo a perder la casa, sino a lo que eso significaba sobre mi hijo, sobre los años que pasé creyendo que lo conocía, era muy real y muy frío. Pero Harold se había preparado para esto. Ese pensamiento volvía una y otra vez. Él estaba muriendo y aún así usó su claridad para protegerme, me amó con su último esfuerzo organizado. ¿Iba yo a dejar que eso se desperdiciara? Tomé el teléfono y llamé a Frank Delany. Era tarde, fuera del horario de oficina, pero Frank había sido el abogado y amigo de Harold durante 30 años, y contestó al tercer timbrazo. «Margaret», dijo cuando le expliqué, «he estado esperando esta llamada. Harold me dijo que llegaría». «¿Te habló de Travis?» «Me habló de las conversaciones del préstamo. Y me dijo que si llamabas, debía decirte algo primero». Hubo una pausa. Dijo: «Dile que ya tiene todo lo que necesita. Solo tiene que usarlo». Anoté eso en el blog junto al teléfono, en la cocina que Harold había construido conmigo, en la casa que era mía. Luego empecé a hacer una lista. Frank sería el paso 1. Necesitaba reunirme formalmente con él, revisar el documento que Harold había dejado y entender exactamente qué protección legal tenía y qué vacíos había que cubrir. Paso 2. Necesitaba reunir los registros bancarios de Harold que demostraban el pago de la calefacción en el año 2019. Si Travis iba a alegar un acuerdo verbal, yo necesitaba el rastro financiero que lo contradijera. Paso 3. Necesitaba decírselo a Carol. Ese último punto me inquietaba. Carol era firme y buena, pero también ferozmente protectora, y temía que decírselo demasiado pronto significara una llamada a Travis que lo alertaría antes de que yo estuviera lista. Decidí esperar hasta hablar con Frank. Eran casi las 6 cuando terminé mi lista. El roble fuera de la ventana de la cocina perdía sus últimas hojas en la oscuridad de noviembre. Pensé en Harold sentado en ese mismo sillón, en esa misma luz que se desvanecía, escribiendo la carta que había leído esa tarde. Había confiado en mí para terminar lo que él había empezado. Eso era suficiente. La oficina de Frank Delany estaba en el segundo piso de un edificio en el centro que llevaba allí desde la década de 1970, y lo parecía a alfombra vieja, calefacción por radiadores, ese olor particular a papeles antiguos que no han sido digitalizados, porque Frank Delany no confiaba en cosas que no pudiera tener físicamente. Tenía 78 años, retirado de la práctica completa, pero mantenía una pequeña cartera de clientes de toda la vida. Y cuando me senté frente a su escritorio a la mañana siguiente, me miró con la atención cuidadosa de un hombre que ha pasado 50 años cobrando por notar detalles. «Déjame decirte lo que Harold sabía», dijo, «y luego te diré lo que no sabía». Lo que Harold sabía era esto. En la primavera del año anterior a su diagnóstico, Travis había estado en conversaciones con un hombre llamado Gary Purcell, un prestamista privado que operaba en los márgenes de la financiación inmobiliaria legítima. En esas conversaciones, Travis había afirmado, no por escrito, pero sí de forma verificable mediante llamadas grabadas que Purcell realizaba como práctica habitual, que la propiedad en el número 412 de Birchwood Lane estaría disponible en un plazo de 2 a 3 años, y que él, Travis Callaway, tenía una posición familiar que facilitaría la transferencia. Harold se enteró de esto a través de un vecino que había tenido sus propios tratos con Purcell y reconoció el nombre de Travis en una conversación.
A Harold le llevó casi un año confirmarlo discretamente, y lo hizo sin confrontar directamente a Travis porque, como explicó Frank, Harold entendía algo importante. La confrontación sin pruebas es solo ruido. Lo que Harold no sabía, dijo Frank, deslizando una carpeta color manila sobre el escritorio, es que esto iba más allá de Purcell. Abrí la carpeta. Dentro había una impresión, una propuesta de desarrollo inmobiliario fechada 8 meses antes, para un complejo residencial de uso mixto. El sitio propuesto estaba en Birwood Lane. El contacto preliminar figuraba como Travis Calewa, descrito como heredero con interés beneficioso en la propiedad del patrimonio. Leí esa frase 2 veces. Heredero con interés beneficioso en la propiedad del patrimonio. Mi esposo llevaba 8 meses muerto cuando ese documento fue redactado. Yo estaba viva, con buena salud, y nunca se me había indicado que mi hijo se presentara ante una empresa constructora como alguien con derechos sobre la casa en la que yo vivía. ¿Cómo conseguiste esto?, le pregunté a Frank. Harold me pidió que siguiera investigando, respondió con sencillez. Y después de que se fue, cumplí mi palabra. Me quedé en silencio un momento. El radiador hacía un leve golpeteo a través de la ventana del segundo piso de Frank. La calle del centro se movía con el tráfico normal de la mañana. Gente yendo al trabajo, una mujer empujando un cochecito. El mundo seguía como si nada, completamente indiferente a lo que ocurría en esa oficina sobrecalentada. ¿Qué significa esto legalmente?, pregunté. Frank fue preciso. El documento en sí no era, estrictamente hablando, un instrumento legal. Travis había hecho declaraciones a un desarrollador, pero no había firmado nada vinculante en mi nombre ni en el patrimonio de Harold, porque no podía hacerlo. La declaración de derechos exclusivos sobre la vivienda que Harold había preparado era sólida. Mi propiedad no estaba en duda. Pero... Frank hizo una pausa, con la gravedad de un hombre que ha dado malas noticias suficientes veces como para saber dónde poner el peso. Si Travis decide presentar una reclamación por acuerdo verbal o sociedad implícita en un tribunal de sucesiones, podría mantener la propiedad en litigio durante meses o incluso años. No porque vaya a ganar, sino porque el litigio es costoso, agotador y está diseñado para desgastar a las personas. Está apostando, dijo Frank, a que preferirás llegar a un acuerdo antes que luchar. Lo haría. Pensé en el cajón de la cocina. En el sobre, en Harold usando sus últimas semanas de claridad para asegurarse de que yo no tuviera que ceder. Se equivocaría, dije. Frank asintió. Había estado esperando que dijera eso. Entonces empezó a detallar los pasos. Registraríamos formalmente la declaración en el condado, creando un registro público de la propiedad que complicaría cualquier intento de litigio. Reuniríamos los registros bancarios en un expediente documentado. Y él ya había, por indicación previa de Harold, contactado a una abogada especializada en títulos llamada Patricia Howe, experta en casos de protección de vivienda. Yo ya estaba 3 pasos dentro de un plan antes de haber decidido conscientemente tener uno. Esa noche, Travis llamó. La llamada fue cuidadosa. Me preguntó cómo estaba durmiendo. Mencionó que hacía frío en Columbus. Y luego, casi como al pasar: «Mamá, espero que lo del otro día no te haya molestado demasiado». Greer solo quería mostrar algunas opciones. «Opciones», repetí. «Para el futuro, para tu seguridad». ¿Estaba escuchando si había pánico en mi voz? Buscaba la vacilación de una mujer que se había sobresaltado, pero que, como él esperaba, volvería a un estado manejable de confusión. Había pasado suficientes años leyendo el clima emocional de mis hijos como para reconocer cuando Travis estaba tanteando. No llamaba para disculparse, llamaba para medir cuánto sabía yo. «Agradezco que pienses en mi seguridad, Travis», dije. «Me estoy ocupando de ello». Hubo una pausa. «¿De qué te estás ocupando?» «Del futuro», respondí. «Que descanses». Colgué y me quedé sentada en la cocina con mi blog y mi lista. El roble seguía ahí, al otro lado de la ventana. La casa estaba en silencio, cálida, y era mía. Pensé, no sabe lo que encontré en ese sobre, no sabe lo que tiene Frank, no sabe lo que hizo Harold. Por primera vez desde que Travis cruzó mi puerta con el señor Greer y su portafolio,
Sentí algo que no era miedo. Era pequeño y frágil, y lo sostuve con cuidado, pero estaba ahí. El registro de la declaración en la oficina del catastro del condado fue, en apariencia, uno de los eventos menos dramáticos de mi vida. Me senté en una silla de plástico, llené un formulario, pagué una tasa y observé cómo una empleada sellaba y archivaba un documento que convertía mi propiedad del número 412 de Birchwood Lane en un hecho público, de una forma extremadamente inconveniente para cualquiera que intentara sugerir lo contrario ante un tribunal. Patricia Howe se reunió conmigo allí. Tendría unos 50 años, de complexión compacta y directa, con gafas de lectura que llevaba sobre la cabeza y una actitud que dejaba claro que tenía muy poca paciencia para quien le hiciera perder el tiempo. Frank la había descrito como la mejor abogada de protección de vivienda del condado, y me cayó bien de inmediato. De esa forma en que te gustan las personas que no suavizan las cosas innecesariamente. Esto es bueno, dijo, revisando el documento sellado. Tu esposo fue meticuloso. Era ingeniero, respondí. Se nota. Patricia ya había enviado el día anterior una carta formal al señor Greer, el abogado de Travis, informándole que la señora Margaret Calleway estaba representada por asesoría legal en cualquier asunto relacionado con la propiedad del número 412 de Birchwood Lane, y que toda comunicación futura debía dirigirse a la oficina de Frank Delaney. La carta también hacía referencia a la declaración, a los registros bancarios que demostraban el reembolso del préstamo de la calefacción del año 2019 y, cuidadosamente, a la existencia de documentación adicional relacionada con declaraciones hechas a terceros sobre la propiedad. Esa última parte era deliberada. Aún no estábamos mostrando nuestra carta sobre el documento del desarrollador, pero queríamos que Travis y Greer supieran que teníamos algo. Frank me llamó esa misma tarde para decirme que Greer lo había contactado, con un tono profesionalmente neutro, para confirmar la recepción. Eso significaba que Travis lo sabía en cuestión de horas. Yo estaba regando las plantas de Harold, había empezado de nuevo, por fin, cuando llegaron. Sin llamada. Sin aviso. El coche de Travis en la entrada a las 4 de la tarde, un jueves, y Diane bajando del lado del pasajero con la expresión de una mujer que ha decidido que la situación requiere su intervención personal. Los recibí en la puerta. No los invité a entrar de inmediato. Travis, dije. Mamá, tenemos que hablar. Su voz era distinta a la de la llamada del domingo, la cautela había desaparecido, en su lugar había algo más tenso. ¿Qué es todo esto de los abogados? No hacía falta involucrarlos. Esto es un asunto familiar. Los abogados suelen discrepar sobre lo que constituye un asunto familiar, respondí. Diane habló. Margaret, estamos preocupados por ti. Su voz tenía esa textura particular de preocupación fabricada para causar efecto. La había escuchado en ajustadores de seguros y en ciertos voluntarios de la iglesia. El tono de personas que han decidido que la compasión es una herramienta táctica. Vivir sola en esta casa, manejando todo por tu cuenta, no es seguro. Travis solo quiere asegurarse de que estés bien atendida. Estoy bien atendida, dije. Harold se encargó de eso. Harold ya no está, dijo Travis. Las palabras fueron planas, y debajo de ellas había algo que me erizó la piel. No era tristeza, era impaciencia. Como si la existencia de mi esposo hubiera sido un inconveniente que ahora, ordenadamente, ya no lo era. Miré a mi hijo. Intenté encontrar al niño que se rompió el brazo al caer de ese roble cuando tenía 9 años, que lloró junto a la cama de su padre en el hospital. Ese niño seguía en algún lugar. Pero el hombre que estaba en mi porche estaba dejando que las llamadas del señor Purcell y la propuesta de un desarrollador tomaran decisiones por él. Y a ese hombre no le debía deferencia. Travis, sé lo de Gary Purcell, dije. El silencio que siguió fue de los que cambian la temperatura de una habitación. El rostro de Diane se volvió cuidadosamente inexpresivo. Travis me miró durante un largo momento. Y lo que pasó por su cara no fue culpa, al menos no de inmediato. Fue cálculo. Estaba reevaluando. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre si sería honesto conmigo si le daba la oportunidad. No sé qué crees que sabes, dijo finalmente. Frank Delaney lo ha documentado, respondí. Patricia Howe tiene una copia.
Y si presentas cualquier reclamación sobre esta propiedad, todo formará parte del registro público. Diane miró a Travis. Entre ellos pasó una mirada. No era una pareja enfrentando un momento difícil. Eran dos personas recalibrando una estrategia. No puedes hacer esto, dijo Travis. Su voz había bajado, esta casa pertenece a la familia. Vas a morir aquí sola, y luego irá a sucesión y el Estado la va a desmenuzar, y a papá le habría odiado eso. Tu padre, dije, me dejó una carta, un documento y el nombre de un abogado. Planeó esto específicamente porque te conocía. Así que, por favor, no me digas lo que Harold habría querido. Se fueron. Travis no se despidió. Diane miró hacia atrás una vez desde la entrada, y su expresión ya no era de preocupación. Era algo más frío. Cerré la puerta. Noté que mis manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por el residuo físico de la confrontación. Esa sensación en la que el cuerpo tarda unos minutos en entender que la amenaza ya ha pasado. Llamé a Ruth. Vino con café descafeinado y un bizcocho de limón que había hecho esa mañana, y se sentó conmigo en la mesa de la cocina mientras le contaba la mayor parte de lo ocurrido. Y dijo: «Cariño, Harold siempre supo lo que hacía». Y era exactamente lo que necesitaba oír. Me tomé 4 días. Fui a la iglesia el domingo, caminé por el parque el lunes, llamé a Carol el martes, dándole el contexto con cuidado, sin alarmarla, pidiéndole que esperara antes de llamar a Travis. Guardó silencio durante un largo rato. Y luego dijo: «Mamá, ¿qué necesitas?» «Aún no», le respondí. «Te lo diré cuando llegue el momento». El silencio que siguió a esos 4 días no era paz. He vivido lo suficiente para saber la diferencia. La paz es lo que sientes cuando algo se resuelve. El silencio después de la visita de Travis y Diane era el silencio de quienes se han retirado a pensar, de quienes han entendido que su primer intento no funcionó y están decidiendo qué hacer después. Lo sentí como se siente un cambio de presión antes de una tormenta. No por una evidencia concreta, sino por el instinto acumulado de 73 años observando a las personas y al clima. Así que no me relajé. Retomé mis días, las plantas, el café, la iglesia, los guisos de Ruth. Pero mantuve el teléfono cerca y el número de Frank Delany en lo alto de mis contactos. Me aseguré de que los documentos estuvieran organizados en una carpeta que Carol supiera dónde encontrar si algo me pasaba. No porque pensara que ocurriría algo dramático, sino porque había pasado las últimas 6 semanas aprendiendo que prepararse no es pesimismo, es amor hecho práctico. La llamada de mi nieto llegó un miércoles. Ethan tenía 17 años. Era el hijo mayor de Travis, un chico más callado que su hermano, el que solía ayudar a Harold en el garaje cuando venían de visita. Llamó por la tarde, lo cual era inusual. Su voz era cuidadosa, de esa forma en que lo son las voces de los jóvenes cuando han sido guiados sobre lo que deben decir. «Hola, abuela. Solo quería saber cómo estabas». Hablamos unos minutos. Sobre la escuela, su temporada de baloncesto, las próximas fiestas, y luego, con suavidad, dijo: «Papá ha estado muy estresado. Creo que se siente mal por cómo salieron las cosas en tu casa. Te extraña». Cerré los ojos un instante. No por enojo hacia Ethan, era un chico haciendo lo que su padre le había pedido, probablemente porque Travis había descubierto que los enfoques directos no estaban funcionando. Usar a un joven de 17 años como mensajero era desesperado, o descuidado, y no sabía qué era peor. «Ethan», dije, «te quiero mucho. Eso no cambia. Y lo que esté pasando entre tu padre y yo es entre adultos, y no quiero que estés en medio. ¿Lo entiendes?» Hubo una pausa. «Sí». Sonaba aliviado, pensé. Como un chico que no quería del todo hacer esa llamada. «Cuéntame más del baloncesto», le dije. Hablamos otros 20 minutos sobre el baloncesto, sobre su novia, un tema que abordaba con cautela y dulzura, sobre un proyecto de historia sobre el New Deal que, sorprendentemente, le interesaba. Cuando colgamos, me quedé un rato en el sillón de Harold pensando en el hecho de que Travis había utilizado a su hijo, en lo que eso decía de él. ¿En qué tipo de padre enseña a su hijo que las personas son instrumentos? Eran tristezas,
Y me permití sentirlas como tristezas, no como munición. Luego tomé el teléfono y llamé a Patricia Howe. No hay nuevas presentaciones en la oficina de Greer, dijo cuando respondió, lo que me indicó que ella también estaba atenta. Pero he oído por un colega que están revisando precedentes de posesión adversa. ¿Qué significa eso? Significa que están explorando si años de supuestas contribuciones financieras a la propiedad podrían constituir un derecho legal. Es forzado, pero nos dice que no se están rindiendo. Bien, dije. Quiero saber exactamente dónde estoy parada si presentan algo. Patricia me explicó, con la eficiencia directa a la que ya me había acostumbrado, que estaba bien posicionada. La declaración estaba registrada, los registros de reembolso estaban documentados y la propuesta del desarrollador nos daba algo que Travis no sabía que teníamos listo para usar. Algo que no hablaba de un hijo preocupado tratando de gestionar los asuntos de su madre, sino de un hombre que había estado planeando beneficiarse de la casa de sus padres mientras su padre aún estaba vivo. Si esto llega a los tribunales, dijo Patricia, no van a disfrutar el proceso de descubrimiento. Esa misma semana, Ruth organizó lo que llamó una cena de cocina con mujeres de la iglesia. Mi vecina del otro lado, Beverly, y la propia Ruth. Todas alrededor de mi mesa, con chili, pan de maíz y la solidaridad práctica de mujeres que han vivido lo suficiente como para reconocer cuando una de las suyas necesita apoyo sin que se le diga que está fallando. Nadie me tuvo lástima. Beverly contó que su propia nuera había intentado algo similar después de que murió su esposo, y que ella contrató un abogado más rápido de lo que se tarda en decir cesión de derechos. Una de las mujeres de la iglesia, Silvia, había trabajado en la oficina de registros del condado durante 30 años y se ofreció a ayudarme a buscar cualquier documento público relacionado con los negocios de Travis. Acepté. Y entonces llamó Carol. No la llamada cuidadosa del domingo. Una llamada un martes por la noche. Su voz baja y clara, como se volvía cuando había estado pensando seriamente en algo. Mamá, quiero ir. Carol. Sé que me pediste que esperara. He esperado. Necesito verte y entender lo que está pasando para poder ayudar sin empeorar las cosas. Eso es todo lo que pido. Lo pensé. Carol no era impulsiva, no llamaría a Travis sin hablar conmigo primero. Y la verdad era que había estado manejando todo sola por decisión propia, por no preocuparla. Pero manejar y resistir no son lo mismo. Y yo estaba cansada. Ven el viernes, dije. Haré carne asada. Llegó el viernes por la noche con una botella de vino y la expresión de una mujer que ha estado preocupada y trata de no mostrarlo. Comimos, bebimos vino, y le conté todo, desde el sobre hasta la oficina de Frank, el documento del desarrollador y la llamada de Ethan. Escuchó sin interrumpir, que siempre había sido uno de los mayores dones de Carol. Cuando terminé, se quedó en silencio un buen rato. Papá lo sabía, dijo finalmente. Sí. Y se ocupó de lo que pudo. Yo me estoy ocupando del resto. Extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Entonces estoy aquí, dijo. Dime qué tengo que hacer. Esa noche, después de que Carol se durmiera en su antigua habitación, me senté junto a la ventana de la cocina con la última copa de vino. El roble estaba ya desnudo, solo la silueta de sus ramas contra el cielo de invierno, fuerte, complejo y enraizado en una tierra que había sido trabajada hacía 40 años por mi esposo, y por mi hijo por mi esposo, y una vez, hace mucho tiempo, por mi hijo. Ya no esperaba que Travis recordara quién había sido. Solo esperaba que todo esto terminara. Carol aún estaba conmigo el sábado cuando Travis y Diane llegaron. Habían llamado esa misma mañana. Apenas el tiempo suficiente para avisar, pero era un cambio de enfoque. La voz de Travis era más suave. Mamá, sé que las cosas se pusieron tensas. Diane y yo queremos pasar. Solo para hablar. Sin abogados, sin documentos, solo familia. Le dije que vinieran a las 2. Luego llamé a Patricia Howe. Van a ofrecer un acuerdo, dijo sin dudar. Probablemente un fideicomiso. Lo presentarán como una forma de protegerte. No firmes nada hoy. No pensaba hacerlo, respondí. Llegaron con tulipanes amarillos.
Eran las flores favoritas de mi madre, no las mías. Un detalle que me indicó que alguien había asesorado a Diane sobre el gesto, y se había equivocado ligeramente. Travis me abrazó en la puerta, y ese abrazo tenía la cualidad de algo recordado, no sentido. Carol estaba en la mesa de la cocina con su café. Se levantó cuando entraron. La habitación absorbió la tensión de 4 personas navegando posiciones e historias que se remontaban a décadas. «Carol», dijo Travis con cuidado. «Travis», respondió ella. Sin abrazo. Diane puso los tulipanes en agua sin que nadie se lo pidiera, moviéndose por mi cocina con una familiaridad que no le correspondía del todo. Lo noté, y no dije nada. Nos sentamos. Travis llevaba una carpeta delgada color manila, que colocó sobre la mesa con la casualidad deliberada de alguien que quiere que la veas sin parecer que quiere que la veas. «Mamá», empezó, «he estado pensando mucho. No quiero pelear contigo. Quiero que esta familia esté bien, que tú estés segura y que el legado de papá se mantenga para todos nosotros». Abrió la carpeta. Diane y yo hablamos con un abogado especializado en fideicomisos. Un fideicomiso familiar revocable. Tú seguirías siendo la administradora principal durante tu vida, pero al fallecer, en lugar de pasar por sucesión, la casa se transferiría a Carol y a mí por partes iguales. Sin tribunales. Una solución familiar limpia. Lo dijo bien. Lo había ensayado. Diane se inclinó ligeramente hacia adelante. «Margaret, sabemos que esto ha sido difícil. Travis te quiere. Solo quiere asegurarse de que, cuando llegue el momento, esta casa no se pierda en gastos legales». Carol no había dicho una sola palabra. La miré de reojo. Tenía la mandíbula tensa, como cuando tenía 12 años y alguien intentaba presionarla. «¿Puedo hacer que Frank Delany revise esto?», pregunté. Travis se relajó visiblemente. Ese fue su error. Mostrar alivio. «Claro, por supuesto». «¿Y Patricia Howe?». El alivio desapareció. «Mamá, Frank es un viejo amigo de Harold. No es especialista en fideicomisos. Esto debería manejarse por». «Frank lo revisará», dije. «Y si ambos me dicen que es lo que tú dices que es, entonces tendremos una conversación real». Diane dejó su taza de café sobre la mesa. El calor en su expresión empezaba a desaparecer. «Esta casa es demasiado costosa de mantener sin retorno». «Greer dijo que harías esto», dijo Travis, y la suavidad ya no estaba en su voz. «Dijo que te esconderías detrás de abogados en lugar de hacerlo razonable». «El señor Greer no me conoce», respondí. «Vas a terminar sola en esta casa, y cuando muera será un caos legal. Carol me agradecerá por intentar evitarlo». Entonces Carol habló por primera vez. Su voz fue firme. «No», dijo. «No lo haré». Travis miró a su hermana. Yo observé cómo su rostro cambiaba rápidamente. Había creído que Carol sería neutral, que la distancia de Portland era suficiente para que no tomara partido. Descubrir que si lo había hecho le quitó algo, visiblemente. Diane se puso de pie. «Esto es una pérdida de tiempo». No tocó los tulipanes. Travis me miró un último momento. «Mi hijo. El hijo de Harold». Y sostuve su mirada sin enojo. «Te quiero, Travis», dije. «Pero tu padre me dejó esta casa, y pienso vivir en ella». Se fueron sin responder. Carol tomó su café. Los tulipanes seguían amarillos sobre la encimera de Harold. Tenía miedo. No exactamente de Travis, sino de lo que significaba que me hubiera mostrado su verdadero rostro 2 veces, y no pareciera importarle que yo lo hubiera visto. Ese tipo de certeza significa que una persona cree que va a ganar, pase lo que pase. Tomé el teléfono y llamé a Patricia. «Vinieron», dije. «Lo sé. Frank me llamó. ¿Estás lista?». «Terminemos con esto», respondí. La demanda se presentó el segundo martes de diciembre. Frank llamó a las 8:15 de la mañana. Travis, a través del señor Greer, había presentado una petición formal en el Tribunal de Sucesiones del Condado, alegando un acuerdo verbal de copropiedad sobre la vivienda familiar y que sus contribuciones financieras,
la reparación de la calefacción y 3 supuestos mantenimientos del hogar, constituían base para reclamar un interés beneficioso. Presentó la demanda, dije. La presentó, confirmó Frank. Bien, respondí. Hubo una pausa. Margaret, la mayoría de la gente no dice, bien, cuando escucha eso. La mayoría de la gente no ha estado esperando esto durante 6 semanas. Patricia llamó esa misma mañana. La petición tenía poco fundamento en apariencia. Los acuerdos verbales en disputas de propiedad son difíciles de probar, y el registro documentado del reembolso de la calefacción debilitaba directamente el argumento de contribución financiera. La audiencia se programó para el 15 de enero. Teníamos 6 semanas, y usamos cada una de ellas. Me reuní con Frank 2 veces para revisar 15 años de extractos bancarios, organizados en archivos anotados. Di una declaración de 3 horas en la oficina de Patricia. Cada transacción, cada visita, cada conversación que pude recordar, respondida con honestidad y sin adornos. Carol voló desde Portland la semana anterior. No testificaría, pero estaba allí y su presencia era, en sí misma, un argumento. Travis había contratado a un segundo abogado para asistir a Greer, un hombre más joven que, según se decía, había revisado el caso y aconsejado que el documento del desarrollador era manejable. Eso significaba que Travis sabía que lo teníamos. Creía que podía explicarlo. En los días previos a la audiencia, pensé en lo que requiere una persona para entrar en un tribunal dispuesto a explicar por qué se presentó como heredero de la casa de una mujer viva mientras negociaba con un desarrollador inmobiliario. La sala de audiencias era más pequeña de lo que esperaba. Iluminación fluorescente, mobiliario funcional, sin pretensiones. Frank a mi izquierda, Patricia a mi derecha, Carol en la galería. Travis estaba sentado entre sus 2 abogados al otro lado de la sala y no me miró cuando entré. La jueza Wu era una mujer de unos 60 años, que había escuchado todas las versiones de todos los conflictos familiares y no mostraba ninguna calidez innecesaria hacia ninguno. Greer comenzó con la petición, décadas de entendimiento familiar compartido, la ayuda financiera de Travis, el registro apresurado de la declaración por mi parte como un intento de eludir los verdaderos deseos de Harold. La respuesta de Patricia fue breve y factual. Registros bancarios, documentación del reembolso, la carta de Harold presentada como prueba completa, la declaración correctamente ejecutada, firmada y notariada. Luego presentó el documento del desarrollador. Observé a Travis cuando apareció en pantalla. Había sido preparado y no reaccionó. Pero Greer se inclinó hacia el abogado joven, y algo pasó entre ellos en un susurro. Travis subió al estrado con compostura. Harold siempre quiso un plan para la propiedad familiar. Esto se trata de proteger a mi madre, incluso si ella no lo ve. Lo dijo con la convicción de alguien que ha repetido algo tantas veces que ha empezado a parecerle verdad. Entonces Patricia se puso de pie. Preguntó por Gary Purcell. Travis dijo que las conversaciones habían sido exploratorias, una forma de evaluar el valor futuro de la propiedad. Ella mostró el documento del desarrollador. Proporcionó usted esta descripción, heredero con interés beneficioso en la propiedad del patrimonio, al grupo Meridian Development. Puede que haya usado un lenguaje impreciso. Este documento está fechado 11 meses después de que a su padre se le diagnosticara cáncer terminal. En ese momento, ¿su padre había fallecido? No. ¿Su madre vivía en la propiedad? Sí. Y aún así, usted se presentó ante un desarrollador como alguien con interés beneficioso en esa propiedad. Era algo preliminar. Señor Calewa, mientras su padre estaba muriendo, ¿contactó usted a Gary Purcell para hablar sobre la disponibilidad de la casa de sus padres? Su abogado intentó objetar. La jueza Wu levantó una mano sin apartar la vista de sus notas. Travis dijo. Estaba pensando en el futuro. ¿En el futuro de su padre?, preguntó Patricia. ¿O en la propiedad? No respondió. El silencio no era el de un hombre construyendo una respuesta cuidadosa. Era el de un hombre descubriendo que la historia en la que había estado viviendo no se sostiene cuando se dice en voz alta. Yo estaba sentada y no sentía triunfo. Sentía algo más particular. La tristeza de ver a alguien a quien amas,
ser más pequeño de lo que necesitabas que fuera. Harold lo había sabido durante un año antes de morir. Se había preparado en silencio, protegiéndome de saberlo demasiado pronto. Ahora entendía por qué había esperado. La jueza Wu pidió resúmenes escritos de ambas partes. Salimos al aire frío de diciembre, Frank y Patricia a mi lado, la mano de Carol sobre mi brazo por un instante. Al otro lado del estacionamiento, Travis estaba con sus abogados, de espaldas a mí. No se dio vuelta. La jueza Wu emitió su fallo el 28 de enero. Patricia llamó antes de las 8 de la mañana. No habría llamado tan temprano con malas noticias. Denegación total, dijo. Todos los cargos. Me senté en la mesa de la cocina. El roble era visible a través de la ventana, sus ramas desnudas mostrando los primeros pequeños brotes que en marzo serían hojas. Todo, dijo Patricia. Todo. La reclamación de acuerdo verbal, desestimada. Sin pruebas. La reclamación de contribución financiera, desestimada por los registros de reembolso. La declaración, válida, correctamente ejecutada, legalmente vinculante. Tu propiedad no está en disputa. Hubo una pausa. Además, remitió la documentación del desarrollador a la Fiscalía del Condado para revisar una posible tergiversación. Eso último no lo esperaba. Patricia explicó que la jueza Wu había considerado que la caracterización de heredero con interés beneficioso aplicada a la casa de una mujer viva, mientras su esposo aún estaba con vida, era lo suficientemente preocupante como para señalarla de forma independiente. No necesariamente se convertiría en un proceso formal, pero quedaba registrada, pública, y la vida profesional de Travis en Columbus ahora estaría asociada a una referencia del condado que cualquier búsqueda diligente podría encontrar. Me quedé sentada con mi café durante mucho tiempo. La casa estaba en silencio, como lo había estado durante 14 meses. La ausencia de Harold era una especie de presencia, una forma definida por lo que ya no la llenaba. Pero esa mañana, el silencio se sentía asentado, no vacío. Terminado. Frank llamó una hora después. La oficina de Greer ya había notificado a la de Patricia que retiraban la demanda. A Travis se le había informado de la remisión al condado, y Greer, presumiblemente, le había aconsejado que continuar con el proceso legal solo aumentaría el escrutinio. Travis estaba solo. Carol preparó tostadas francesas. Comimos en la mesa de la cocina y no hablamos mucho del fallo. No había mucho que decir que el fallo no hubiera dicho ya. Hablamos de su jardín en Portland, hablamos de un viaje en el que había estado pensando, una semana en Savannah, en abril, en algún lugar cálido. Harold y yo siempre habíamos querido ir a Savannah. Travis llamó el 1 de febrero. No a través de un abogado. Solo su número en la pantalla a las 7 de la tarde. Contesté. Mamá. Travis. Silencio. Escuché el fallo. Sí, dije. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que la casa quedaría atrapada en sucesión. Pensé que no estabas pensando con claridad. Tu padre pensó en el futuro con más claridad que cualquier persona que haya conocido, dije. Pensó en ello mientras se estaba muriendo. Con suficiente claridad como para asegurarse de que no pudieras hacer esto. Silencio. Lo sé, dijo Travis en voz muy baja. Pensé en qué decir. Pensé en Ethan, en su baloncesto, en su proyecto sobre el New Deal, pensé en el niño que se rompió el brazo cayéndose de ese roble cuando tenía 9 años. No voy a fingir que esto no pasó, dije. Pero tampoco voy a decir que esta familia se terminó. Esa no es una decisión que vaya a tomar en febrero. Está bien, dijo. Está bien, respondí. Le dije buenas noches. Colgué y me quedé sentada en la cocina donde Harold había planeado en silencio mi protección. Pensé en la complejidad particular de amar a alguien que te ha obligado a defenderte de él. No es algo simple. Y no creo que deba serlo. Pero la casa era mía, el roble estaba afuera, tras la ventana, la declaración estaba registrada y era permanente. Harold había sabido lo que hacía. Y al final, yo también. Llegó abril, y con él, Savannah. Había reservado el viaje en febrero.
5 noches en una pequeña posada cerca de Forsyth Park que Ruth encontró en una revista. Un lugar con mecedoras en el porche y desayunos que no requerían prisa. Ruth misma me llevó al aeropuerto, con un termo de café y una lista de restaurantes recomendados. Savannah fue todo lo que Harold y yo habíamos imaginado y nunca logramos conocer. Las plazas, los robles cubiertos de musgo español bajo la luz larga de la tarde. Caminaba 4 o 5 millas al día sin proponérmelo. Comí camarones con sémola en una mesa para mí sola, con un libro apoyado contra el salero. Un placer que recomiendo a cualquiera que haya pasado un año defendiendo su hogar y necesite recordar cómo se siente un martes normal. Llamé a Carol desde un banco en Chippewa Square la tercera tarde. «Suena diferente tu voz», dijo. «Diferente para bien», le respondí. Regresé al número 412 de Birchwood Lane en la segunda semana de abril y encontré que el roble había florecido en mi ausencia. Esa explosión repentina de verde que Harold solía llamar el argumento anual del árbol contra el pesimismo. Me quedé en la entrada mirándolo. Y por primera vez desde que Harold murió, sentí su ausencia como algo distinto a una herida. Más bien como un sistema meteorológico que ya pasó y dejó el aire limpio. Los meses siguientes fueron, en el mejor sentido, poco memorables. Ruth y yo nos unimos a un club de jardinería los jueves por la mañana. Silvia, de la iglesia, se convirtió en una verdadera amiga. Carol vino una semana en junio y repintamos el porche trasero que Harold había construido el verano antes de que naciera nuestro hijo menor. Elegimos un color llamado muelle envejecido, que Harold habría considerado una elección razonable. Ethan vino en junio. Llegó en autobús, lo organizó él mismo sin pedirle a Travis que lo llevara, y me ayudó a limpiar el garaje. Encontramos las herramientas de Harold, ordenadas y etiquetadas con su letra de ingeniero. Ethan se sentó sobre un balde volcado y sostuvo una llave de tubo con la atención silenciosa de un chico que acaba de encontrar algo que lo conecta con un hombre al que apenas estaba empezando a conocer. En un momento dijo: «Perdón por aquella llamada, abuela». «Lo sé, cariño», respondí. «No entendías del todo lo que te estaban pidiendo». Algunas reconciliaciones ocurren mientras se organizan herramientas, en comidas caseras, en la forma en que un chico sostiene una herramienta que perteneció a su abuelo. La vida de Travis y Diane siguió el curso de lo que ellos mismos habían construido. La remisión al condado nunca se convirtió en un proceso formal, pero quedó en el registro público en un lugar donde Travis hacía negocios. 2 contactos profesionales rompieron relación sin dar explicaciones. Una sociedad se disolvió en silencio. Frank lo supo a través de colegas y me lo contó sin añadir comentarios. Diane se fue en junio, a la casa de su hermana en Cincinnati. No pregunté si el matrimonio ya estaba fallando antes o si los acontecimientos simplemente aceleraron lo inevitable. Su partida no me provocó emoción. Era esa ausencia de sentimiento que aparece cuando la empatía ya se ha gastado en otra parte. La casa de Travis en Columbus salió a la venta en otoño. Lo noté, y no dije nada. Porque cualquier puerta que hubiera dejado abierta era una que él tendría que cruzar por sí mismo, si algún día se convertía en alguien capaz de hacerlo. Eso no era crueldad. Eso era lo que la carta de Harold, los archivos de Frank y una semana en Savannah me habían enseñado. No puedes hacer el trabajo interior por otra persona. Solo puedes proteger lo que es tuyo, y dejar la puerta sin llave, sin quedarte vigilándola. El roble estuvo lleno y verde todo el verano. Regué las plantas de Harold todos los días. Harold solía decirme: «El amor es preparación». Lo demostró con una carta en un cajón de la cocina. Yo aprendí que la acción silenciosa vence a las amenazas ruidosas. Que la palabra razonable suele pertenecer a quien intenta quitarte algo. Que un abogado que conoce tu historia vale cada centavo. Y que el duelo y la codicia a veces se visten con la misma ropa. El trabajo más difícil es aprender a distinguirlos. Abrí el sobre cuando lo necesité. Y lo que había dentro fue suficiente. ¿Qué habrías hecho tú? De verdad me gustaría saberlo. Déjalo en los comentarios. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que pueda necesitarla. Gracias por escuchar hasta el final. A Harold le habría gustado eso.